Feliz semana para cada uno de ustedes, que la paz del Señor Jesucristo los rodee a cada momento. En la lección número 8 estudiamos dos grandes personajes de la fe, y estos personajes fueron Josué y Caleb. Aprendimos la importancia de ser fiel al Señor. Aprendimos que si somos fieles podemos reclamar las promesas del Señor. También aprendimos a cómo debemos comportarnos para ser un ejemplo para las generaciones venideras. Esta semana tenemos un título para la lección número 9 y el título de la lección se llama Herederos de las promesas, cautivos de la esperanza. Y esta lección básicamente la vamos a centrar en el libro de Zacarías, capítulo 9, verso 12. Dice así este versículo: Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Dios le prometió a Abraham, Isaac y a Jacob que les iba a dar una tierra, una promesa, un regalo a ellos y a su descendencia. Y así fue. Y así fue como los hijos de Israel ya estaban instalados en esa tierra ya conquistada. Sin embargo, así como Dios cumplió, ellos debían hacer su parte también. Esta semana estudiaremos algunos aspectos que vamos a relacionar con la tierra prometida. Además, cómo podemos relacionarnos espiritualmente para poder estar más cerca del Señor Jesús. También en este estudio veremos la relación entre el Edén y Canaán, ¿no? Estudiaremos la forma de ver la tierra como un don. Veremos acerca del jubileo y entre otros aspectos muy importantes para nuestro crecimiento espiritual. En la lucha de vencer el pecado, así que espero les guste esta lección y entonces iniciemos. La primera sección de esta lección se llama Edén y Canaán. Cuando estudiamos el libro de Génesis capítulo 3, vemos cómo Dios colocó a Adán y a Eva en un lugar perfecto, un lugar lleno de abundancia, de alimento, abundancia de paz y tranquilidad, ¿no? Y sobre todo un lugar lleno de belleza. Y Adán sería el alguacil de ese lugar. Veremos lo que menciona el libro de Génesis, capítulo 2, verso 15. Dice de la siguiente manera: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Bien. Como acabo de leer, Dios le dio a Adán un trabajo específico. ¿Y cuál fue el propósito de este trabajo para Adán? Su tarea era cuidar del huerto que el Señor le había plantado. Pero distinto a lo que podríamos pensar, que Adán solo iba a estar en el huerto sin hacer nada, pues nada de eso. Se lo dio para que lo trabajara, dando una enseñanza que Dios nos da, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. ¿Para qué? Para hacer que lo que sea que hagamos sea una obra, sea un trabajo. Al final, la tarea es hacer que dé fruto. Así como a Adán, Dios le asignó ese trabajo, demostrando que el trabajo es una parte fundamental en el ser humano. Solo una tarea tenía Adán, y fue cultivar el jardín y cuidarlo, lo que implicaba un rol de administración y también de protección, ¿no? Misma labor en la que estamos llamados a hacer hoy en día: cuidar y administrar la obra del Señor, no prestando atención a distracciones que nos hagan perder el enfoque, no dejando que la serpiente nos muestre cosas interesantes a nuestra vista y perder la oportunidad de estar con el Señor. Adán y Eva tenían la confianza del Señor. Todo lo que pidiesen o todo lo que pudiesen pedir al Señor, el Señor se lo daba. Sin embargo, no comprendieron muy bien el carácter de Dios y fallaron, rompieron con esa confianza de Dios. Y como consecuencia fueron destituidos de sus privilegios. Veamos qué dice el libro de Génesis, capítulo 3, verso 23. Y dice de la siguiente manera: Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. En primera instancia, el hombre labraba la tierra del huerto para comer y administrarlo en general. Podía pedir lo que quisiera, pero luego fuera del huerto tendría que cargar toda su vida con lo que el Señor le dijo. ¿Y qué le dijo el Señor? Pues el Señor le dijo que la tierra sería maldita por su causa. Tremendas palabras, ¿no? En el Edén tenían vida abundante. Fuera del Edén no sería nada fácil. ¿Y a causa de qué?
pues de la desobediencia nunca se ganaron el derecho de poseer el Edén, no dieron la milla extra, como decimos popularmente. Ahora bien, más adelante el Señor, siendo misericordioso, le da una segunda oportunidad al hombre, una oportunidad de poseer Canaán. Veamos qué le dijo. Leeré el libro de Génesis, capítulo 13, versos del 14 al 15, y dice de la siguiente manera: Y Jehová dijo a Abram, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Hago énfasis en la última frase, para siempre. Hoy en día, esa tierra prometida sigue en pie. Vemos como muchos de los lugares mencionados en la antigüedad han desaparecido. Sus nombres, claro. Sin embargo, Israel no ha perdido su genuinidad a nivel terrenal, ¿no? Estos versículos recién leídos refuerzan la promesa de Dios de hacer que Abraham se convirtiera en un padre de una gran nación y darle así una herencia, la tierra Canaán. Y es importante destacar la fe y la obediencia por parte de Abraham, dejándose guiar por el Señor. Sin embargo, después que pasaron 400 años, los patriarcas no lograron ganarse el derecho de dejarla como herencia a sus hijos, porque así como Adán, no hicieron nada para ganarse ese derecho, porque realmente el único dueño siempre ha sido el Señor, y básicamente fue un regalo del Señor. Abraham esperó con paciencia ese regalo y al final alcanzó la promesa, como menciona el libro de Hebreos capítulo 6 versículo 15. Mismo aplica para nosotros. Cultivemos, reguemos y esperemos con paciencia la pronta venida del Señor para poder recibir nuestra promesa, nuestra herencia, ¿no? Como se han dado cuenta, no hemos estado mencionando a Josué, ¿no? Digo porque estas lecciones se tratan acerca de las lecciones de Josué, acerca de la fe. Sin embargo, estamos estudiando básicamente en esta lección de la tierra prometida, que está directamente relacionada con Josué, ¿no? Porque Josué peleó por esa tierra. Por ello, este título o este subtítulo se llama La tierra como un don. Cuando nosotros abrimos la Escritura y comenzamos a leer desde Génesis capítulo 1, verso 1 hasta Apocalipsis capítulo 22, verso 21, nos damos cuenta que Dios siempre quiso, siempre quiere y siempre querrá un pueblo escogido. Lo vemos en el Edén, apartando a Adán y a Eva. Lo vemos con el pueblo de Israel, cómo Dios quiso preservar su pueblo. Pero lamentablemente la debilidad y la dureza de corazón del ser humano permitió que ese pueblo no tuviese ese privilegio hasta esos días, ¿no? Sin embargo, hoy tanto hebreos como gentiles tenemos la oportunidad de ser ese pueblo elegido para estar con el Señor en un futuro, en la Canaán celestial. Hubo una relación especial entre Dios y los israelitas acerca de la tierra prometida. Voy a leer el libro de Éxodo, capítulo 3, verso 8. Y dice de la siguiente manera: Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Los israelitas estaban como extranjeros en una tierra llena de idolatría. El objetivo primordial para el Señor fue rescatar de la esclavitud a los israelitas. ¿Pero qué incluía este rescate? Incluía trasladar al pueblo a una tierra fértil y abundante y próspera. Pero así como pasó con Adán, esa tierra debían ganársela, debían trabajar por ella, porque como leímos en el versículo, esa tierra ya estaba ocupada, ¿no? Lo que ofrecía esta tierra era que los israelitas tuviesen una identidad propia, ya no como esclavos, viviendo un estilo de vida diferente, disfrutando sus propios éxitos y también sus fracasos, claro,
porque cuando estaban esclavos en Egipto, quien disfrutaba del éxito de su trabajo eran los egipcios, tanto Faraón, así como también sus secuaces, ¿no? Ahora ya con su propia tierra, ellos ya podrían disfrutar de su libertad. Pero para poder disfrutar de la tierra, ellos debían respetar el pacto que el Señor hizo con ellos. También debían respetar todos los preceptos del acuerdo. Si no, no podrían permanecer en esa tierra, porque esa tierra era un don dado por el Señor, no como un derecho en el cual ellos podrían transferir a otros o a sus hijos esa tierra o venderlas, por ejemplo, porque esa tierra, de hecho la tierra hoy en la que vivimos, realmente pertenece al Señor. No pertenece a nadie, sino que al Señor. Dice Salmos capítulo 24, verso 1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así de sencillo, mis queridos. Ahora surge la pregunta, ¿cómo vivir como extranjero esperando la venida del Señor? La respuesta nosotros la vamos a encontrar cuando el apóstol Pedro nos la da en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11. Dice así: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pero solos no podemos abstenernos. Necesitamos tener fe en el Señor para que sea Él que nos ayude a contrarrestar todo deseo carnal. Así como Abraham por la fe habitó en tierra extranjera, así como también Ana, ¿se acuerdan de Ana? Por fe el Señor le concedió un hijo a pesar de que Ana era estéril. Y por esa fe ellos esperan el glorioso regreso del Señor Jesús. Pasamos a nuestra siguiente parte de este estudio de la lección, cuyo título tiene El desafío de la tierra. Hemos estudiado y en reiteradas ocasiones he mencionado que la tierra de Canaán fue un regalo hecho por el Señor, ¿no? Pero para poder adquirir ese regalo, debían enfrentar algunos desafíos para poder poseer esa herencia. Según nos relata el libro de Josué, capítulo 13, versos del 1 al 7. Ahí lo pueden leer ustedes en casita. Aparece Josué ya en una avanzada edad y aún quedaba mucho territorio para poseer. Resulta que cuando los hebreos vivían en Egipto, no tenían habilidades militares, porque su única función en Egipto era ser esclavos, ¿no? Imagínense llegar a esos territorios sin saber nada de tácticas militares, que incluso ni los amos que tenían en Egipto podían apoderarse de esa tierra de Canaán por completo, ¿no? Porque las fortalezas de esas ciudades eran indestructibles, habitadas por ejércitos poderosos como ser los filisteos, los cananeos, geteos, los amorreos, entre otros poderosos ejércitos. Y estos no iban a dejar quitarse su territorio así nomás. Ahora imagínense una nación de esclavos tener que conquistar estos ejércitos. ¿Cuál sería el final de estos esclavos? Claramente perderían, ¿no? Por eso, la única tarea que los israelitas debían de hacer era simple y sencillamente tener fe. Y esta conquista solo se iba a dar por la gracia del Señor. Y así pasó. Ellos tuvieron tropiezos, claro, pero al final tuvieron fe en Dios y Él peleó al lado de ellos hasta derrotar al enemigo. Una vez poseída la tierra, los israelitas podían vivir tranquilamente en esa tierra heredada por el Señor. Al principio de las lecciones que hemos estudiado, vimos cómo Dios derribó los muros de Jericó y les entregó la tierra a los israelitas. Ellos no sabían nada de cómo pelear, solo tenían armas de fabricación casera. Pero a medida pasaron los años, ellos tuvieron que tomar la tierra, aprendieron tácticas militares, ¿no? Ya peleando como guerreros para poseer el resto de territorios. Dios siempre espera algo de parte de ellos. Tenemos este ejemplo del pueblo de Israel. No tuvieron que hacer nada para ganar la tierra prometida. Fue un regalo por parte de Dios. Hoy en día, nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada. No tenemos que hacer obras.
para poder entrar al reino de los cielos, porque la salvación ya la tenemos, porque somos salvos por la gracia del Señor Jesús. Y ojo, pero algunos israelitas perdieron la oportunidad de tener heredad en Canaán. Así que si no seguimos los preceptos del Señor, podemos perder esa salvación. Podemos descuidarnos. Voy a leer el libro de Efesios capítulo 2, verso 8 y 9, a ver qué nos dicen estos versículos. Y dicen así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues don de Dios es, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que no vayamos a perder el rumbo. La tierra prometida fue un don de Dios. Nuestra salvación también es un don de Dios. ¿Alguna vez has escuchado la palabra jubileo? Seguramente que sí. Por tal razón, este subtítulo se llama el jubileo. Voy a leer el libro de Levítico para conocer un poco de qué se trata. Dice Levítico capítulo 25, versos del 1 al 5, y dice de la siguiente manera: Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Es interesante lo que plantean estos versículos. Vemos cómo después de 6 años de labrar la tierra, el Señor ordenó que el 7º año era un año de descanso total para la tierra, ¿no? Durante todo ese año, los israelitas debían abstenerse de sembrar ni podar sus viñedos. Entonces, ¿cómo harían para tomar el alimento durante ese año? Sencillamente, el Señor se encargaría, porque el grano y los frutos iban a crecer por sí solos, y toda esa producción debía repartirse para el consumo de los pobres, así como también todo el extranjero, también los siervos, que fueran hebreos, ¿no? Y por último los animales. Pero ¿por qué Dios quería que los israelitas hicieran esto? Sencillamente porque este mandato les iba a recordar a los israelitas que la tierra donde ellos habitaban y cosechaban su alimento no les pertenecía directamente a ellos, ¿no? Sino les pertenecía en última instancia al Señor. Y que ellos, los israelitas, solamente eran los administradores de la tierra. Dios con este mandato les estaba dejando un mensaje claro, que para Él todos eran iguales y que Dios no tenía preferidos. Lo que se buscaba era eliminar la segmentación de los israelitas, porque para Dios todos eran iguales. Él no distinguía entre ricos y pobres. Él quería poner a todo el pueblo en igualdad de condiciones. Hoy en día vivimos en un mundo donde todo gira en pos del dinero, ¿cierto? El humano busca la manera de salvaguardar su futuro, entre comillas, atesorando lo más que puedan. Sin embargo, cuando echas un vistazo para los lados, te puedes dar cuenta de las tremendas necesidades que existen en el mundo hoy en día. Y debido a esas necesidades, el ser humano se afana por vivir mejor, olvidando la parte primordial que es el Señor. Dios nos dejó un día para que nosotros descansemos y se lo dediquemos a Él, pero el consumismo nos está llevando a olvidarnos de lo primordial. Y lo primordial es que Dios nos dice que todos somos iguales ante sus ojos y que cada día debemos parecernos más al Señor Jesús. Pasamos a la última parte de este estudio y se titula La Tierra Restaurada. Muy bien, hemos estado estudiando este interesante libro de Josué, que básicamente nos habla de la conquista de Canaán por parte de los hebreos, ¿cierto? Hemos visto cómo el Señor nos los ha abandonado a pesar de cómo ellos eran. Un pueblo rebelde, aún así Dios estaba con ellos. Cuando parecía que con la caída del Jericó y la toma de la tierra prometida, ya los israelitas iban a vivir en paz, pues nada de eso. Los israelitas mucho después fueron cautivos. ¿Por qué?
porque no cumplieron con la norma establecida por el Señor, y por esto fueron llevados cautivos a Babilonia para ser siervos de aquellos reyes persas. Volvieron a caer en las mismas como salieron. Saben, después que ellos disfrutaban de su libertad, ya en Babilonia ellos tenían que hacerse la idea de vivir como extranjeros y siervos en aquella nación, ¿no? Hago una pausa aquí. Cuando nosotros estamos en problemas, ahí sí buscamos al Señor y queremos que Él nos resuelva esos problemas. Eso mismo volvió a pasar con los israelitas. Ellos, cuando se sentían atribulados, ellos confesaron todos sus pecados y se arrepintieron de corazón al Señor. Pero como Dios es un Dios de segundas, terceras, cuartas, quintas oportunidades, nuevamente le da otra oportunidad. Leo Jeremías 24, versículo 6 y dice de la siguiente manera: porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré, y no los arrancaré. Este versículo explica la provisión divina para los que fueron exiliados de la tribu de Judá en Babilonia. Y aquí los compara con higos, y son unos higos buenos, y el Señor cuidaría de ellos, y los regresaría a la tierra para que florezcan. A diferencia de los higos malos, que representan a los que se quedaron, los higos buenos representan la esperanza y la promesa de una restauración en un futuro. Dios nos da una promesa. Él dijo que iba a poner sus ojos en ellos y los iba a edificar en un lugar, en lugar de destruirlos. Los regresaría nuevamente a la tierra. ¿Qué nos quiere decir con esto el Señor? Nos quiere decir que a pesar de cualquier adversidad, debemos tener fe en el Señor. Está obrando a favor de su pueblo y Él tiene un plan de restauración. El Señor Jesús nos dejó una promesa y esa promesa fue que regresaría por su pueblo para habitar con Él en la tierra nueva, como lo menciona el libro de Apocalipsis, capítulo 21, del verso 1 al 3. Así que esta es la lección de esta semana. Espero les ayude. Hasta la próxima. Bendiciones.